El iceberg de cosas extrañas hecho por el usuario de Reddit Ayama Prion es una colección aleatoria de misterios, teorías, eventos y fenómenos extraños y a veces muy perturbadores e inquietantes. Ni siquiera sé cómo resumir porque cada entrada es tan diferente, pero honestamente este es uno de los icebergs más fascinantes que he visto, así que investiguemos. Si disfrutas de los misterios de Internet y del contenido generalmente perturbador, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este. Si quieres apoyar el canal, puedes hacerte miembro de Ko-fi o del canal para acceder a videos sin cortes y otros beneficios o dejar una propina en los agradecimientos debajo del video, gracias a quienes lo consideren. Algunas de las entradas en este iceberg, particularmente más abajo, se centran en una variedad de temas potencialmente perturbadores, incluyendo la muerte, asesinatos, enfermedades y teorías de conspiración. Se recomienda discreción al espectador. Hubo algunas entradas para las que no pude encontrar explicaciones en línea, así que si tienes alguna información sobre alguna que me perdí, no dudes en hacérmelo saber en los comentarios. También agregué algunas entradas extra yo misma a la versión sin cortes de este video, que puedes ver haciendo clic en el enlace en la descripción y convirtiéndote en miembro de Ko-fi. La defensa Chewbacca es una estrategia legal utilizada en la corte donde un abogado defensor intenta confundir y distraer al jurado en lugar de refutar el caso del fiscal. El término en realidad proviene de un episodio de South Park titulado Chef Aid, en el cual Chef intenta afirmar que Alanis Morissette plagió su canción, lo que resulta en que la compañía discográfica lo demanda por acoso. En la corte, Johnny Cochran, el abogado de la compañía discográfica, comienza a hablar sin sentido sobre el personaje de Star Wars, Chewbacca, para confundir al jurado, y funciona, ya que Chef es declarado culpable y se le ordena pagar $2 millones en 24 horas. En la vida real, Johnny Cochran fue el abogado de O.J. Simpson, y el juicio en el episodio es una parodia de sus alegatos finales en el caso de asesinato de O.J. Simpson, donde dijo, "Si no encaja, debes absolver", refiriéndose a O'Shota probándose los guantes encontrados en la escena del crimen y aparentemente no le quedaban. La máquina de refrescos misteriosa de Capitol Hill era una máquina expendedora de Coca-Cola en Seattle que tenía botones etiquetados como misterio que dispensaban sabores de bebidas inusuales. La máquina ha estado allí desde al menos finales de los años 90 y al principio tenía un botón de misterio, pero eventualmente los 6 botones fueron cambiados a misterio. Lo extraño de esto es que a pesar de que atrajo una cantidad decente de publicidad, nadie sabe quién la poseía o la reabastecía y la ciudad aparentemente no tenía permisos para la máquina en el registro. Esto hizo que la gente se preguntara si estaba embrujada. El 29 de junio de 2018, la máquina desapareció repentinamente, dejando solo una nota cerca que decía «Salí a caminar». Nadie la ha visto desde entonces, y se desconocen su paradero y las razones de su desaparición. Metro 2 es un sistema de metro subterráneo profundo, secreto, en Moscú, Rusia, supuestamente construido mientras Joseph Stalin estaba en el poder, para que el liderazgo soviético tuviera rutas de comunicación y evacuación. No ha sido reconocido oficialmente, y no hay ninguna prueba sólida, por lo que su existencia no está confirmada al 100%. Sin embargo, hay una cantidad decente de evidencia detrás de ello, incluyendo información de varios funcionarios, como Vladimir Shevchenko, ex asesor de Putin, y otros expresidentes, y Mikhail Poltoranin, un ministro bajo Boris Yeltsin a principios de los años 90, quien dijo en 2008, «Esta es una extensa red de túneles y un centro de comando de emergencia en caso de guerra, donde puedes comandar las fuerzas nucleares del país». Podía ocultar a varias personas, requería mantenimiento. Sé que el metro también tiene ramas que van a los suburbios para que el comando pueda alejarse del epicentro de un ataque nuclear.
Mientras que las venas de la mayoría de las plantas son principalmente para el propósito de transportar agua y nutrientes, las estructuras de venas en las hojas de cilantro parecen tener una cantidad inusual de interconexión y redundancia, con un equilibrio entre resiliencia y asignación de recursos, que generalmente se ve en sistemas que necesitan un alto nivel de defensa contra daños, permitiéndoles continuar funcionando incluso cuando parte de la red está comprometida. Este sistema sofisticado sugiere que el cilantro ha evolucionado para sobrevivir en una variedad de condiciones. Esta entrada también puede estar refiriéndose a una teoría que se relaciona con el hecho de que a algunas personas les gusta el sabor del cilantro, mientras que otras dicen que sabe a jabón. La teoría sugiere que si te gusta, tienes genes saludables, que significa que tienes menos riesgo de condiciones de salud, pero si no te gusta, tienes anomalías genéticas que te hacen más propenso a enfermedades. En el año 2005, el videojuego juego de rol multijugador masivo en línea World of Warcraft introdujo el debuff de sangre corrupta, un virus virtual que infectaría a los jugadores cuando participaban en un cierto juego de jefe al final de una incursión. Solo estaba destinado a transmitirse entre personajes en proximidad cercana dentro de esta región de juego de jefes, pero un descuido de programación llevó a que se convirtiera en una pandemia en todo el mundo ficticio. Miles de jugadores, especialmente los de bajo nivel, murieron y los servidores tuvieron que ser puestos en cuarentena y reiniciados. Según las personas que jugaron el juego durante este tiempo, los jugadores mantendrían la distancia social para evitar infectarse, muchos abandonaban las ciudades y huían al campo, e incluso había vendedores de aceite de serpiente que afirmaban tener amuletos que protegerían contra el virus. El punto de control de la realidad es un poste de luz en un parque de 25 acres. En Cambridge, Inglaterra, llamado Parker's Piece, el origen del nombre no se conoce con certeza, pero hay tres teorías principales. La primera es que marca el límite entre el área central de la universidad, a la que se refiere como la burbuja de la realidad, y el mundo real de las personas que viven más allá de ella. El poste de luz está ahí como una advertencia para revisar tus nociones de realidad antes de pasar al otro lado. Otra teoría es que se pretendía usar como un punto de referencia para las personas que cruzan el parque por la noche, porque es la única luz por más de 100 metros. La teoría final es que es un recordatorio para los ebrios de verificar si pueden caminar bien antes de pasar por la estación policial en el borde del parque. Igor y Grichka Bogdanov eran gemelos que trabajaban como presentadores de televisión en Francia. A pesar de que las caras del par cambiaron dramáticamente en los años 1990, con sus pómulos y labios volviéndose muy grandes, negaron haberse sometido alguna vez a cirugía estética. Nadie les creyó y a veces se utilizan como ejemplos de lo que sucede cuando la cirugía plástica se lleva demasiado lejos. Los gemelos se vieron envueltos en varias controversias, especialmente el conocido como el asunto Bogdanov. Grichka recibió un doctorado en matemáticas en 1999 e Igor obtuvo un doctorado en física teórica 3 años después, ambos recibiendo la calificación más baja para aprobar. Entre 2001 y 2002, publicaron 5 artículos en revistas de física revisadas por pares que resultaron en la disputa académica sobre la legitimidad de sus grados, con muchos creyendo que todo era una farsa. En respuesta a las críticas de los físicos que afirmaban que los artículos eran parodias que consistían en jerga de física reunida para formar una combinación sin sentido de palabras de moda, los gemelos publicaron un correo electrónico que contenía lo que parecían ser declaraciones de apoyo de un profesor llamado Laurent Friedel. Sin embargo, él negó haberlos escrito. Continuaron insistiendo en que su trabajo era válido, pero varios físicos lo disputan, y en los años siguientes a las publicaciones, solo otros 2 físicos citaron sus artículos. Grichka murió el 28 de diciembre de 2021, e Igor murió solo 6 días después. Tenían 72 años y murieron en el hospital debido a enfermedad por coronavirus, después de rechazar las vacunas. Cangrejo de río es un eufemismo para la censura de Internet en China. Puede usarse como verbo, así que en lugar de decir que algo ha sido censurado, puedes decir que ha sido cangrejeado.
Otro eufemismo es armonizado, que se utilizó después de la censura de Internet, donde incluso la palabra censura fue censurada, siguiendo el anuncio del Partido Comunista Chino de su objetivo de crear una sociedad armoniosa. El eneagrama de la personalidad es un modelo pseudocientífico que consta de 9 tipos de personalidad diferentes. El tipo 1 es el reformador y perfeccionista, con una fijación del ego en el resentimiento. El tipo 2 es el ayudante y dador, con una fijación en la adulación. El tipo 3 es el triunfador y el intérprete, con una fijación en la vanidad. El tipo 4 es el individualista y romántico, con una fijación en la melancolía. El tipo 5 es el investigador y observador, con una fijación en la tacañería. El tipo 6 es el leal y escéptico leal, con una fijación en la cobardía. El tipo 7 es el entusiasta y epicúreo, con una fijación en la planificación. El tipo 8 es desafiante y protector, obsesionado con la venganza. Y el tipo 9 es el pacificador y mediador, con una fijación en la indolencia. Este modelo no es ampliamente aceptado por los profesionales debido a su subjetividad e incapacidad para ser probado científicamente. En septiembre de 2011, hubo una publicación en el tablero de ciencia de Furshan sobre el problema de Haruhi, relacionado con la serie de anime japonés La melancolía de Haruhi Suzumiya, que se transmitió como una narrativa no lineal. La pregunta era, si fueras a ver los 14 episodios de la primera temporada en todos los órdenes posibles, ¿cuál sería la cadena más corta de episodios que necesitarías ver? Un anónimo formuló una ecuación matemática para responder a la pregunta y calculó que tomaría alrededor de 4.3 millones de años ver la serie en todos los órdenes posibles. Es probable que el volcamiento de vacas sea una leyenda urbana y es la actividad de acercarse sigilosamente a una vaca y volcarla para entretenimiento. Según la leyenda, las vacas no pueden levantarse si son volcadas, pero esto no es cierto. Aunque las vacas pueden dormir ligeramente mientras están de pie, generalmente se acuestan para dormir adecuadamente. La mayoría de las vacas pesan más de 450 kilogramos, por lo que sería muy difícil, si no imposible, volcar una en cualquier lugar. La creencia de que algunos animales no pueden levantarse si se vuelcan, y esto puede causar su muerte, se remonta al Imperio Romano, y podría haber sido en parte debido a la observación de la rigidez cadavérica en animales muertos, donde las extremidades pueden sobresalir rectas, posiblemente dando la impresión de que fueron volcados. El Centro de Retención de Osos Polares, también conocido como la Cárcel de Osos Polares, es una instalación de control de animales establecida en Manitoba, Canadá en 1982, donde se aíslan los osos polares peligrosos hasta que puedan ser reubicados. Tiene 28 celdas y los osos son tranquilizados antes de ser capturados y llevados a la cárcel, donde se les retiene sin comida durante 2 a 30 días, a veces más si el oso es un delincuente reincidente. El objetivo es desalentarlos de acercarse a la ciudad, creando una sensación de peligro al mantenerlos en cautiverio durante un periodo de tiempo prolongado. En julio de 1184, Enrique VI, rey de Alemania, invitó a todos los nobles del Sacro Imperio Romano a una reunión en la Catedral de Erfurt en un intento de mediar en la disputa entre el landgrave Luis III de Turingia y el arzobispo Conrad de Mainz. El peso de todas estas personas en el suelo de madera hizo que se derrumbara y la mayoría de ellos cayeron en el pozo de aguas residuales que estaba debajo del suelo. Alrededor de 60 personas murieron, la mayoría de las cuales se ahogaron en excremento humano o se asfixiaron debido a las llamas de los residuos en descomposición. El resto fueron aplastados por los escombros que caían. Mark Cinco Cheney era un usuario de Usenet que publicaba frecuentemente en los grupos de noticias de net.singles en los 80. Este no era un usuario ordinario, ya que en realidad no existía, al menos en forma humana. Era un bot y sus publicaciones se generaban mediante técnicas de cadenas de Markov, de ahí proviene su nombre. Aunque las publicaciones a menudo eran divagantes y algunas no tenían mucho sentido, como una de sus líneas más conocidas, pasé una noche interesante recientemente con un grano de sal. Muchos lectores creyeron erróneamente que fueron escritos por una persona real.
En agosto de 2016, dos adolescentes en Bélgica se escondieron dentro de armarios en IKEA para permanecer en la tienda después de su cierre, y esto provocó un desafío conocido como el desafío de las 24 horas de reflexión, donde las personas intentarían permanecer en un lugar durante toda la noche sin ser descubiertos. En lugares como supermercados que estaban abiertos las 24 horas, el objetivo sería permanecer allí el mayor tiempo posible sin ser descubierto. El escritorio de dulces es una tradición del Senado de los Estados Unidos que fue iniciada por el senador de California George Murphy cuando decidió mantener un cajón de dulces en su escritorio para él y sus colegas, a pesar de que estaba prohibido comer en este piso. Cuando dejó el Senado después de 6 años, la tradición fue continuada por los siguientes senadores y aún continúa hasta el día de hoy. La regla de Dave, también conocida como la proporción de Dave a mujeres, es una broma interna en la cultura de las startups de Silicon Valley que hace referencia a la brecha de género. Establece que si un equipo tiene tantas mujeres como personas llamadas Dave, entonces tiene un equilibrio de género aceptable. FedSpeak se refiere a las declaraciones vagas y ambiguas hechas por los gobernadores de la Reserva Federal para evitar que los mercados reaccionen excesivamente a sus comentarios. Alan Greenspan es el más conocido por esta técnica, y cuando hablaba con un senador de los Estados Unidos que afirmó haber entendido lo que acababa de decir, él respondió: "En ese caso debo haberme expresado mal". En 1965, Joseph Flanders, reportero de policía del Charlotte News, escribió un artículo sobre Freddie Lee Ha, quien llegó a casa en medio de la noche después de una amenaza de bomba en su lugar de trabajo, solo para ser disparado por su tío, quien presumiblemente pensó que era un intruso. Joseph escribió en el periódico: cita, "Era como si alguna mano oculta hubiera movido peón tras peón hasta que estuvieran en el lugar correcto, luego la tragedia". Sus colegas se divirtieron con esta línea y decidieron incluir la mano oculta en sus propios escritos, y así comenzó la orden de la mano oculta. La frase ha sido utilizada en varios medios de comunicación de periódicos alrededor del mundo, con el ejemplo más reciente siendo en febrero de 2024, cuando James Card escribió las temperaturas de deshielo de la nieve durante el fin de semana. Del 3 al 4 de febrero, crearon una niebla del mediodía espeluznante y duradera, como si alguna mano oculta hubiera movido el termostato de la madre naturaleza. La República de Melosia es una micronación no reconocida ubicada en Dayton, Nevada, en los Estados Unidos. Fue fundada en 1977 por Kevin Bowe, quien soñaba con crear una micronación desde que era adolescente y decidió comprar tierras en 1998 en un intento por hacerlo realidad. La nación tiene su propia moneda, el valora, y sus propias leyes. Por ejemplo, es ilegal tocar instrumentos de percusión en los baños y también detonar cualquier dispositivo nuclear. El castigo es una multa de 500 valora, equivalente a cerca de $400. Esa es una pena relativamente leve para un delito bastante grave. Las cebollas y la espinaca también están prohibidas en Molosia porque a Kevin no le gustan. El proyecto Polymath comenzó en enero de 2009, cuando un matemático llamado Timothy Gowers publicó en su blog preguntando: ¿es posible la matemática colaborativa masiva? Compartió un problema matemático sin resolver relacionado con el teorema de Halls-Dewitt y pidió a los lectores que trabajaran juntos en los comentarios para intentar resolverlo. Este problema, ahora conocido como Polymath 1, se resolvió después de 7 semanas con la ayuda de más de 40 personas, y se han lanzado una serie de otros proyectos desde entonces. La Antártida es el único continente sin habitación humana permanente. Sin embargo, existen asentamientos donde grupos de investigación y otro personal viven por periodos de tiempo limitados. La población temporal puede ser de hasta 10.000 personas. Aunque el crimen allí es relativamente raro, no es desconocido, y se cree que el aislamiento y el aburrimiento, así como el alcoholismo, son factores contribuyentes. Los delitos que han ocurrido en la Antártida incluyen el uso de drogas, abuso sexual y acoso, intento de asesinato, incendio intencional y tortura y asesinato de vida silvestre. Un incidente particularmente interesante fue la muerte de un astrofísico australiano llamado Rodney Marks.
Comenzó a experimentar fiebre, dolores de estómago y náuseas el 11 de mayo del 2000 y murió al día siguiente. Inicialmente, se pensó que había muerto de causas naturales. Sin embargo, una autopsia realizada 6 meses después determinó que su causa de muerte fue envenenamiento por metanol. Nadie sabe cómo fue envenenado o por quién, si alguien más estuvo involucrado. Las notas de Shuri Kill son pequeños pedazos de papel que han sido descubiertos en varios alimentos, medicinas y otros productos de tiendas como Walmart, Target, Aldi y Trader Joe's. Se han hallado algunos en parques y senderos, usualmente colgando de árboles o adheridos a barandillas. Las notas comenzaron en 2019, posiblemente incluso desde tan atrás como 2015, y contienen texto que parece galimatías y se relaciona con varias teorías de conspiración que involucran a la CIA, la Unión Europea, Vladimir Putin, Donald Trump, la familia real británica y muchos otros temas. Nadie sabe realmente quién está creando estas notas o por qué. Dos de las principales teorías son que lo está haciendo alguien con esquizofrenia, o más perturbadoramente, es el trabajo de una sociedad secreta oculto que tiene acceso a una instalación de empaque. Sin embargo, no está claro cómo un individuo con delirios tan severos podría salirse con la suya durante tanto tiempo, o si fuera un culto, cuál sería su intención, particularmente cuando no parece haber ninguna forma de reclutar personas en los nerds. Otherkin se define como una persona que se identifica como no humana, típicamente como siendo total o parcialmente un animal o un ser mitológico. Aunque muchas de estas personas reconocen que son físicamente humanas, pueden identificarse como una variedad de criaturas, incluyendo alienígenas, elfos, lobos, dragones, zorros e incluso a veces personajes ficticios. Algunos creen que su identidad se debe a fenómenos espirituales como tener un alma no humana, mientras que otros explican sus identidades con una psicología inusual o como parte del trastorno de identidad disociativo. En la mitología, Puera Aeternus es un dios niño que es eternamente joven. El psicólogo Carl Jung también utilizó el término para describir a un adulto que es social y emocionalmente inmaduro. A estos adultos a veces se les describe como que tienen el síndrome de Peter Pan y típicamente muestran un comportamiento irresponsable y narcisista. No es un diagnóstico clínico y no está listado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 5. Las personas con este síndrome pueden ser diagnosticadas con trastorno de personalidad narcisista, pero no siempre expresan un nivel tan alto de autoimportancia y derecho. Aunque las causas no se conocen completamente, se cree que tiene sus raíces en las experiencias de la infancia y parece ser más común en personas que fueron descuidadas en su infancia o aquellas que tuvieron padres muy sobreprotectores. En el folclore marroquí, los perros de puerta son pequeños perros silenciosos que se ven siguiendo a las personas poco antes de su muerte mientras caminan a través de las puertas. Aunque otras personas pueden verlos, nadie puede ver su propio perro de puerta hasta que muere. El quimerismo es una condición genética en la que algunas células o tejidos en el cuerpo de una persona contienen al menos 2 conjuntos diferentes de ácido desoxirribonucleico. Una persona con esta condición se llama quimera. Hay varias causas, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada de gemelos, uno muere y el otro absorbe las células de su gemelo. Una persona también puede convertirse en quimera después de tener un trasplante de médula ósea porque la médula donada continúa produciendo células sanguíneas que contienen el ácido desoxirribonucleico del donante. Solo alrededor de 100 casos han sido documentados, aunque algunos expertos estiman que hasta el 10% de la población podría ser quimeras. Muchos luchadores de WWE han tenido trucos extraños, lo que significa su personaje en el ring, historia de fondo, disfraces o rasgos. Algunos ejemplos incluyen a Ron Rice, conocido como el Yeti, quien, cuando el hielo se derritió, resultó ser una momia que se involucró en una pelea entre Hulk Hogan y el Gigante. Mike Halleck en algún tipo de disfraz de bovino como manto, quien embestiría, atacaría e incluso mugiría a sus oponentes.
Natalia, quien por un breve tiempo, en 2012, de repente desarrolló un problema de flatulencias, y uno de los peores trucos, especialmente lo que sucedió después, fueron las partes privadas de Joey Ryan. En los combates, lograba que los oponentes se engancharan a él para poder voltearlos o paralizarlos temporalmente. Hace unos años, un número de mujeres hicieron un total de 17 acusaciones contra Joey, incluyendo ensayo y aseo de niñas menores de edad. El subreddit de Balls está dedicado a ¿lo adivinaste, Balls? Fue creado por alguien que se hace llamar Boonhane Butler, un presentador de radio y cazador críptico, y él afirma que es el foro de boles más grande de Internet, lo cual probablemente sea cierto. Sin embargo, este no es un subreddit educativo para enseñar sobre estos animales. De hecho, no tengo idea de por qué se creó en primer lugar, pero la mayoría de las publicaciones principales son fotos de varias cosas que definitivamente no son boles, desde pingüinos hasta brócoli, con títulos como Foto genial de bole y El bole más hermoso. Boonhane a menudo hace publicaciones extrañas, despotricando sobre los trolls y diciéndole a la gente que pare. Hace 2 años, publicó una foto de su camión estrellado con el título correspondiente. Solo para que todos sepan lo que los trolls me hacen, anoche estaba conduciendo a AEW después de la entrevista cuando choqué mi camión tratando de prohibir a tantos de ustedes idiotas y morones, y en general tratando de hacer que el foro se haga público. No sé si habla en serio o simplemente interpreta un personaje. Recomendaría visitar el subreddit y formar tu propia opinión. Según el Libro Universal de Matemáticas, un número esquizofrénico es, cito, un nombre informal para un número irracional que muestra patrones tan persistentes en su expansión decimal que tiene la apariencia de un número racional. La criptofagia se refiere a un patrón de lenguaje o comunicación desarrollado por gemelos que solo ellos pueden entender. Algún nivel de criptofagia ocurre en hasta el 50% de los gemelos y generalmente comienza cuando son niños pequeños. A menudo pierden el lenguaje compartido a medida que se exponen a más personas fuera de casa que generalmente hablan el mismo idioma, aunque algunos gemelos continúan comunicándose de esta manera y el lenguaje se enriquece con el tiempo. Un ejemplo famoso y misterioso es el de June y Jennifer Gibbons, quienes fueron a la escuela en Gales en la década de los 70, donde fueron acosadas por sus problemas de habla. Después de esto, dejaron de hablar excepto entre ellas. Nadie más, incluyendo a sus padres, podía entender el idioma en el que se comunicaban. En 1981, cuando tenían 19 años, fueron enviadas a Broadmoor, un notorio hospital psiquiátrico de alta seguridad en Inglaterra, después de cometer varios delitos, incluyendo incendio intencional y robo. Durante su estancia de 11 años en Broadmoor, se convencieron de que era necesario que una de ellas muriera. Tenían un acuerdo de larga data de que si una de ellas moría, la otra debía comenzar a hablar con los demás nuevamente y llevar una vida normal. Jennifer decidió sacrificarse y un día comenzó a actuar de manera extraña, arrastrando las palabras y diciéndole a June que se estaba muriendo. Al día siguiente, cuando llegaron a un hospital menos restrictivo en Gales, al que habían sido trasladadas, Jennifer perdió el conocimiento. Fue llevada al hospital pero murió poco después debido a miocarditis aguda, una inflamación repentina del corazón. Una autopsia no reveló signos de drogas o veneno en su sistema, y las circunstancias que llevaron a su muerte la hacen aún más misteriosa. Honrando el acuerdo que había hecho con su hermana, June continuó viviendo una vida normal después de esto. Nunca volvió a ser hospitalizada, ni cometió más delitos, e incluso hizo varias entrevistas, incluyendo con Harper's Bazaar y The Guardian. El hombre del agujero era un indígena que vivía solo en la selva amazónica. Después de que la mayoría de los otros habitantes del territorio indígena de Taranó fueron asesinados en la década de los 70 durante el genocidio en curso, el resto fue asesinado en un ataque por mineros ilegales en 1995, dejando solo a este hombre. Fue descubierto en 1996 por Fundación Nacional del Indio, la agencia del gobierno brasileño para los intereses indígenas, y lo monitorearon durante el resto de su vida e intentaron evitar que alguien se acercara a él o le hiciera daño.
También le dejaban herramientas y semillas para que supiera que estaba siendo monitoreado. A cambio, el hombre daba señales a los equipos de monitoreo para que evitaran cualquier trampa que hubiera creado. Se le veía periódicamente moviéndose por la selva, construyendo chozas de paja, cazando y recolectando frutas. Aunque el hombre ocasionalmente tenía algún tipo de contacto breve con los equipos de observación, nunca realmente hablaron entre sí y nadie sabe qué idioma hablaba el hombre. A pesar de los intentos de Funai por proteger al hombre, fue atacado por pistoleros en noviembre de 2009, pero afortunadamente logró sobrevivir hasta el 24 de agosto de 2022, cuando un agente de Funai encontró al hombre muerto en su hogar más reciente, citando, acostado en la hamaca y adornado con plumas de maco como si estuviera esperando la muerte. Se cree que murió de causas naturales el mes anterior y probablemente tenía alrededor de 60 años. El 1 de junio de 2004, una escolar de 12 años llamada Satomi Mitarai fue asesinada con un cuchillo utilitario por su compañera de clase de 11 años, conocida solo como Niña A, en una escuela primaria en Sasebo, Japón. Después del asesinato, la niña A regresó a su salón de clases cubierta de sangre y cuando fue interrogada por la policía, confesó el crimen y no dejaba de pedir perdón. Rompió a llorar muchas veces y se negó a comer o beber. Al principio no dio ningún motivo para el asesinato, pero finalmente admitió que ambas tuvieron una discusión después de que Satomi la difamara en línea. Debido a su edad, fue institucionalizada durante 2 años y esto se extendió posteriormente por otros 2 años después de que una evaluación psicológica determinara que no estaba lista para ser liberada. Fue liberada en 2008 y no se sabe mucho sobre su vida desde entonces. Desde entonces, el incidente se ha conocido como el asesinato de Nevada Tan o el degollamiento de Sasebo. El Pozo de la Desesperación fue un dispositivo diseñado por un psicólogo llamado Harry Harlow, cuya carrera se había centrado principalmente en estudiar el vínculo maternal hasta 1971, cuando su esposa murió de cáncer y él comenzó a sufrir de depresión. Cuando regresó al trabajo, sus colegas notaron un cambio en él. Abandonó su investigación anterior y su trabajo comenzó a centrarse en los efectos del aislamiento y la depresión. Diseñó un experimento con monos aislados para estudiar esto y colocó a varios de ellos, de entre 3 meses y 3 años, solos en el Pozo de la Desesperación. Este dispositivo era una gran estructura en forma de cono vertical hecha de acero inoxidable con un suelo de malla de alambre. Los monos eran alimentados y se les daba agua, pero en su mayoría se les dejaba solos durante semanas sin ningún tipo de estimulación o contacto con otros monos o incluso humanos. En pocos días, la mayoría se acurrucaría junto al pozo, casi inmóviles y en silencio. Al sacarlos del pozo, este comportamiento continuaba. Ya no jugarían, interactuarían socialmente, ni mostrarían signos de curiosidad como lo hacían antes y como es normal en los monos. Harry tenía la intención de crear un modelo animal de depresión con la esperanza de que pudiera conducir a una mejor comprensión de la condición y mejorar los tratamientos para ella, pero ciertamente no le hizo ningún bien, ya que murió en 1981 después de sufrir depresión severa y alcoholismo durante años. Un rey rata es una colección de ratas o ratones que se han unido después de que sus colas se enredaron, posiblemente debido a que fueron atados juntos o pegados con algo como goma o pegamento. No hay mucha evidencia que sugiera que esto puede ocurrir de forma natural, por lo que la existencia de los reyes rata es discutible, pero se han reportado en varios países, principalmente en países europeos, desde 1564. El síndrome de Ganser, también conocido como síndrome del prisionero, es un tipo de trastorno facticio que se observó por primera vez en prisioneros cuando deliberadamente actuaban como si tuvieran enfermedades físicas o mentales, como la esquizofrenia, cuando en realidad no están enfermos. A diferencia, digamos, del trastorno de Munchausen, las personas con síndrome de Ganser tienen episodios a corto plazo, donde pueden fingir estar confundidos, desorientados, afirmar que están alucinando, afirmar que están experimentando amnesia y dar respuestas sin sentido a preguntas simples.
Esta condición no está listada en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y es un diagnóstico bastante controvertido porque muchos argumentan que no tiene nada que ver con la enfermedad mental, sino que es más bien una especie de defensa contra el castigo legal. El síndrome de Onioroide es una forma rara de psicosis que, según el Instituto Nacional de Salud, se caracteriza por, cito, una calidad caleidoscópica de experiencias psicopatológicas en las que la realidad, las ilusiones y las alucinaciones se fusionan en una sola. Normalmente va acompañado de alteraciones motoras y en particular catatónicas. El síndrome Onioroid no está listado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 5, ya que la mayoría de los psicólogos lo categorizan como una forma de esquizofrenia catatónica. Un estudio de caso involucró a un hombre indio que fue observado durante 20 días y sentía que estaba viviendo muchos siglos en el pasado durante un periodo vago de reyes antiguos. Unos minutos después, esta ilusión terminaría y él sentiría que estaba en el presente de nuevo. Las partes privadas de un día se utilizan en la medicina tradicional china para una variedad de propósitos, como aumentar la fuerza y mejorar los problemas que una pareja pueda tener en el dormitorio. También se sabe que los atletas lo consumen remojado en alcohol porque supuestamente es un remedio efectivo para las lesiones y, por supuesto, por sus propiedades para aumentar la fuerza. China prohibió el vino durante los Juegos Olímpicos de verano del 2008, que se celebraron en Beijing, junto con la sangre de tortuga y la raíz de angélica porque clasifican estos productos como estimulantes. Algunas personas del este de Asia realizan un ritual que implica quemar billetes falsos hechos de papel joss, también conocido como dinero del infierno. Estas notas están hechas para parecerse a las notas reales, como el baht tailandés o el dong vietnamita, y se queman como ofrendas para los fallecidos para resolver cualquier problema monetario que puedan tener en el más allá. La parapsicología es el estudio de fenómenos psíquicos que incluyen telepatía, clarividencia y telequinesis. En este campo hay un experimento que supuestamente prueba la telepatía llamado el experimento Ganzfeld. Una persona intenta enviar una imagen telepáticamente a otra persona que se encuentra en un estado de privación sensorial y esta persona tiene que elegir la imagen que se está enviando entre varias opciones. Los defensores afirman que este experimento ha obtenido resultados más exitosos de lo que ocurriría por casualidad y por lo tanto debería servir como evidencia de la telepatía. Sin embargo, estos resultados bien podrían haber sido influenciados por el sesgo del investigador, si no es que directamente fabricados, ya que los intentos de replicarlos de manera independiente no han sido consistentes y el experimento generalmente se considera pseudocientífico. El psicoanalista Carl Jung propuso el concepto de la sombra, que es la parte oculta, incivilizada, incluso primitiva de nuestra psique, que puede contener ira, tristeza, pereza, engaño y otros rasgos negativos. Cada persona tiene una sombra, pero puede no notarla, lo que puede resultar en proyección. Por ejemplo, si sientes que tus amigos no te ayudan lo suficiente porque todos están absortos en sí mismos y son egoístas, en realidad podrías ser tú quien es egoísta, exigiendo demasiado tiempo de los demás, sin darte cuenta de que tienen sus propias vidas en las que concentrarse, y sin reconocer o apreciar la ayuda que ya te han dado. Carl Jung creía que el trabajo de la sombra es crucial en el proceso de autorrealización, y aunque algunas partes de tu sombra deberían estar ocultas para los demás, nunca deberían estar ocultas para ti mismo. No ha habido nuevas historias en la serie durante bastante tiempo, por lo que parece que los creadores han abandonado el proyecto. Diseño de interiores es el título de uno de los 3 segmentos en Tokio, una película de antología del 2008. Esta historia se centra en Hiroko y Akira, una joven pareja que se mudó a Tokio para que Akira pueda perseguir su sueño como cineasta. Su película finalmente se proyecta y uno de los espectadores habla con Hiroko sobre las luchas en una relación entre dos creativos. Uno usualmente se sentirá invisible y no apreciado. Hiroko se identifica con esto y comienza a cuestionar su papel en la relación. Una mañana se despierta para encontrar un agujero en su pecho con un poste de madera en el medio.
Sale al exterior y mientras camina, el agujero continúa creciendo. Al final se transforma en una silla sin vida. Un hombre intenta llevarse la silla a casa y cuando mira hacia otro lado, se transforma de nuevo en la humana Hiroko, por lo que ella huye. Se da cuenta de que solo puede estar en forma humana cuando nadie la ve. Finalmente, un músico lleva la silla a su apartamento y la cuida bien. Cuando él sale, ella puede transformarse de nuevo en la humana Hiroko. Aparentemente aceptando su nueva vida, ella escribe una carta a Akira deseándole lo mejor en su carrera. El enigma Publius es un misterio de Internet que comenzó en junio de 1994, cuando un usuario de Usenet llamado Publius publicó en su grupo de música alternativa Pink Floyd, invitando a los fans a examinar la música y el arte del álbum en el último álbum de Pink Floyd, The Division Bell. Publius declaró que aunque toda la música está sujeta a múltiples interpretaciones, la campana de división tiene un propósito central y una solución de diseño, y quien descubra cuál es será premiado con un premio único. El mes siguiente, publicaron de nuevo, declarando que una pista aparecería en luces blancas intermitentes, y 2 días después, en uno de los conciertos de Pink Floyd, las luces en el escenario deletrearon brevemente Enigma Publius. En 2002, el guitarrista David Gilmour reveló que Publius Enigma fue instigado por la compañía discográfica, específicamente por un hombre que trabajaba para ellos y que amaba los acertijos. Aparentemente nunca se resolvió, por lo que nunca se entregó el premio. El baterista Nick Mason dijo, cito, «El premio era algo así como un cultivo de árboles plantados en un área de bosque talada o algo por el estilo. No iba a ser un premio de algo tangible, sino más bien un regalo sentimental que era más una cosa filantrópica que algo que pudieras colgar en una pared». Se cree que el manuscrito Voynich data del siglo XV y es un códice escrito en un idioma y escritura desconocidos. Hay ilustraciones de plantas, personas, diagramas astronómicos y varias otras imágenes, incluyendo lo que parece ser un castillo y un dragón. Fue redescubierto por un comerciante de libros raros en 1912 y hasta el día de hoy nadie ha logrado descifrarlo con éxito ni se ha determinado con certeza cuál es su propósito. Auditor era un perro salvaje que vivía en la zona alrededor de una mina de cobre a cielo abierto en Monana, Estados Unidos. Los mineros le daban comida y agua, pero generalmente intentaba evitar el contacto humano tanto como fuera posible. Aún así, se sabía que aparecía cuando menos se esperaba, de ahí el nombre Auditor. Fue visto por primera vez en 1986 y murió en noviembre de 2003, por lo que vivió al menos 17 años. Quizás recuerdes hace unos años cuando Alex Jones se desahogó sobre los químicos que se ponen en el agua que, cito, convierten a las malditas ranas en homosexuales. Este clip se viralizó rápidamente e incluso inspiró canciones meme. Ahora, no es cierto que el gobierno esté poniendo deliberadamente químicos en el agua para convertir a las malditas ranas en homosexuales, pero Alex probablemente se refería a químicos como la atracina, un pesticida ampliamente utilizado que ha demostrado inducir el cambio de sexo o hermafroditismo en las ranas, posiblemente debido a sus propiedades disruptoras del sistema endocrino. Vale la pena mencionar que las ranas pueden cambiar de sexo espontáneamente en agua no contaminada de todos modos, pero esto parece aumentar en presencia de atracina, que termina en el agua debido a su uso como pesticida, no porque el gobierno la esté contaminando intencionalmente con ese propósito. Durante muchos años, las teorías de conspiración han difundido diversas teorías sobre el aeropuerto de Denver. La mayoría de estas tienen algo que ver con bases secretas del gobierno, el nuevo orden mundial y los extraterrestres. El aeropuerto incluso ha realizado eventos y campañas de marketing temáticas en torno a estas conspiraciones como una forma de burlarse de ellas o para encubrir lo que realmente está sucediendo. ¿Quién sabe? Los niños índigo es un concepto pseudocientífico de la nueva era que se refiere a niños que supuestamente tienen rasgos y habilidades especiales y únicas que pueden permitirles revolucionar el mundo y despertar a la humanidad.
Las características pueden incluir ser creativo y fácilmente aburrido, intuitivo, incomprendido y de voluntad fuerte. Este es un concepto bastante controvertido porque algunos profesionales médicos creen que los padres pueden atribuir ciertas características a un niño siendo un niño índigo, cuando en realidad pueden tener un trastorno del desarrollo, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que puede requerir tratamiento. La fisiognomía es la práctica pseudocientífica de evaluar el carácter o la personalidad de una persona a partir de su apariencia física, especialmente sus rasgos faciales. Se remonta a la Edad Media y en el pasado incluso se ha utilizado para identificar a posibles criminales. Existen diversas sugerencias dentro de la fisiognomía, con algunos creyendo que si el rostro de una persona se parece a un animal, podrían compartir rasgos de personalidad con ese animal, y otros se enfocan más en características específicas, como un mentón prominente, que significa que son de voluntad fuerte, o ojos separados que sugieren una personalidad aventurera. Aunque no hay base científica detrás de esto y no se utiliza en la criminología hoy en día, no diría que la creencia ha muerto totalmente y argumentaría que inconscientemente hacemos juicios sobre el carácter de una persona basándonos en su apariencia física todo el tiempo, por ejemplo, diciendo que alguien tiene ojos amables o una cara amigable. Clustered, regularly interspaced. Short palindromic repeats, abreviatura de Clustered Regularly Interspaced. Short palindromic repeats es una herramienta de edición de genes que permite a los científicos cortar y modificar secuencias de ácido desoxirribonucleico. Además de sus usos en la agricultura, como el desarrollo de cultivos que son más resistentes a las plagas y al cambio climático, también tiene varios beneficios potenciales para los humanos, como corregir genes defectuosos que causan enfermedades como la anemia de células falciformes. Clustered Regularly Interspaced. Short palindromic repeats también tiene el potencial de extender la esperanza de vida al revertir el envejecimiento y rejuvenecer las células madre. En los años 50 y 60, el etólogo John B. Calhoun realizó una serie de estudios sobre ratas utilizando lo que él llamó utopías de ratas en espacios cerrados donde las ratas recibían comida y agua ilimitadas. Con abundancia de alimentos y sin depredadores, las utopías de ratas permitieron un crecimiento poblacional sin restricciones, y los resultados fueron sorprendentes. Muchas ratas hembras no pudieron llevar los embarazos a término o sobrevivir al parto, y si lo hacían, a menudo carecían de funciones maternales. Los machos mostraron una serie de anormalidades de comportamiento perturbadoras, como desviación sexual y canibalismo. También se retiraron de la sociedad evitando socializar y solo salían a comer y beber cuando los demás estaban dormidos. En la primera serie de experimentos hubo un desarrollo de lo que Calhoun llamó un sumidero de comportamiento, que describió diciendo que los animales se aglomerarían en mayor número en uno de los 4 corrales interconectados en los que se mantenía la colonia. Hasta 60 de las 80 ratas en cada población experimental se reunirían en uno de los corrales durante los periodos de alimentación. Las ratas individuales rara vez comerían, excepto en compañía de otras ratas. Como resultado, se desarrollaron densidades de población extremas en el corral adoptado para comer, dejando a los demás con poblaciones escasas. En los experimentos en los que se desarrolló el sumidero conductual, la mortalidad infantil fue tan alta como el 96% entre los grupos más desorientados de la población. Los resultados del estudio llevaron a preocupaciones de que el crecimiento poblacional descontrolado en los humanos podría causar el colapso de la sociedad. La comunidad de crímenes reales podría incluir a cualquiera que haga videos o publicaciones, etc., en línea sobre crímenes reales, incluyéndome a mí y a cualquier otra persona que interactúe con dicho contenido. Sin embargo, hay algunas personas en la comunidad que llevan su fascinación al extremo, hasta el punto de que están glorificando y romantizando a los asesinos en serie, idolatrando a ellos como si fueran celebridades. Si buscas esto en algún lugar como Tumblr, puedes encontrar varias publicaciones de personas que hacen lo que llaman arte lindo de algunos de los criminales más depravados, e incluso ediciones de trampas de sed.
Monsanto fue una de las primeras empresas en introducir genes en plantas y luego realizar ensayos de campo de cultivos genéticamente modificados. Tenía patentes sobre semillas transgénicas, especialmente aquellas resistentes a ciertos herbicidas, e interpuso demandas contra agricultores que reprodujeron estas semillas a través de la siembra y la cosecha. Uno de los ejemplos más conocidos fue Baumann v Monsanto en 2013. Vernon Baumann, un agricultor de Indiana, compró un lote de semillas de soja bajo una licencia de uso limitado que le prohibía usar las semillas por más de una temporada o guardar cualquier semilla producida por los cultivos para volver a plantar en el futuro. Vernon perdió el caso ya que la Corte Suprema dictaminó que cuando un agricultor planta una semilla cosechada y guardada, cuenta como una reproducción no autorizada del producto patentado. La toxoplasmosis es una infección de un parásito llamado Toxoplasma gondii. Puede ocurrir después de comer carne poco cocida y también a través del contacto con heces de gato. La mayoría de las personas que contraen toxoplasmosis no presentan ningún síntoma si su sistema inmunológico funciona normalmente, pero aquellos que sí lo hacen pueden experimentar síntomas similares a la gripe, dolores musculares y, en casos graves, incluso pueden causar daño al cerebro, ojos y otros órganos. Incluso hay algunas investigaciones que potencialmente vinculan el parásito con enfermedades mentales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno obsesivo-compulsivo, así como cambios de comportamiento. Los diarios de Turner es una novela de 1978 escrita por Andrew MacDonald, un seudónimo utilizado por William Luther Pierce, quien fue el fundador de un grupo nacionalista blanco conocido como la Alianza Nacional. La novela ha sido referida por algunos como la Biblia supremacista blanca y se centra en una revolución violenta en los Estados Unidos, causada por un grupo llamado La Organización, que tiene como objetivo exterminar a todas las personas no blancas y judías en el mundo. Está prohibido en varios países como Canadá y Francia por razones obvias. El Protocolo de Toronto se refiere a un sistema de vigilancia del cáncer que ayuda a detectar tumores temprano y es particularmente prometedor para las personas con un trastorno hereditario llamado síndrome de Li-Fraumeni, que causa un mayor riesgo de por vida de desarrollar varios tipos de cáncer, como el cáncer de hueso y la leucemia. El protocolo combina análisis de sangre, ultrasonidos y resonancias magnéticas anuales que, tras detectar tumores, permiten un tratamiento más veloz, mejorando así las tasas de supervivencia general. Un enema de concreto es exactamente lo que parece. Afortunadamente, esto no parece ser una tendencia y esta entrada probablemente se refiere a un caso aislado en 1987 que involucra a un hombre de 20 años que fue al hospital debido a dolor rectal. Unas horas antes, él y su novio habían hecho una mezcla de concreto y su novio vertió la mezcla en él a través de un embudo. Los médicos pudieron remover el concreto sin causar ningún daño y se sorprendieron al encontrar una pelota de ping-pong mezclada con el concreto, aunque el paciente no explicó por qué estaba allí. Una lista negra corporativa es una lista hipotética creada por corporaciones que contiene nombres de personas que se cree que representan una amenaza para sus intereses, como los informantes. Esto es básicamente una teoría de conspiración, porque muy pocas personas han sido confirmadas como asesinadas por corporaciones para silenciarlas, pero hay varias muertes que muchos creen que ocurrieron de esta manera. Un ejemplo reciente es John Barnett, un informante de Boeing, quien habló públicamente sobre sus preocupaciones de seguridad. En marzo de 2024, fue encontrado muerto en su camión. La causa oficial de la muerte fue autoinfligida, aunque por razones obvias, muchos creen que en realidad fue asesinado por Boeing. En 1956 se aprobó la Ley de Habilitación de Salud Mental de Alaska en un intento por mejorar la atención de salud mental en Alaska, Estados Unidos. Antes de esto, no había instalaciones de tratamiento de salud mental en Alaska y las personas que un jurado determinaba que estaban mentalmente enfermas a menudo simplemente eran enviadas a prisión.
Sin embargo, el proyecto de ley fue controvertido, ya que algunos creían que personas sin enfermedades mentales serían internadas en un asilo por un pariente o amigo codicioso. Algunos pensaban que era parte de un complot comunista para hospitalizar y adoctrinar a los ciudadanos estadounidenses. El síndrome de Kubade es una condición en la que un hombre experimenta algunos de los mismos síntomas que su pareja embarazada, incluyendo aumento de peso, náuseas matutinas, dolores de parto y depresión posparto. La causa de los síntomas no está clara. Algunos sugieren que es una condición psicosomática y otros creen que se debe a cambios hormonales. Christine Chubbuck fue una reportera de noticias estadounidense que fue la primera persona en morir por una causa autoinfligida en televisión en vivo. Ella había luchado con la depresión durante gran parte de su vida y había intentado terminarla 4 años antes de lograrlo en 1974. Christine nunca había tenido una relación amorosa. Nunca había tenido más de 2 citas con un hombre y todavía era virgen, y se piensa que esto fue un factor contribuyente. Las imágenes de su muerte se perdieron totalmente hasta el 2021, cuando un youtuber subió lo que se cree ampliamente que es el audio de la transmisión, aunque el video nunca se ha publicado públicamente. El síndrome de rumiación es un raro trastorno de comportamiento en el que una persona regurgita repetidamente alimentos no digeridos o parcialmente digeridos debido a la contracción involuntaria de los músculos alrededor del abdomen. El tratamiento suele incluir medicamentos o terapia conductual. Según una leyenda urbana que se originó en Mississippi, hubo un brote de miocritis en los años 50, que era una enfermedad infecciosa causada por la ingestión de grandes cantidades de plomo. Cuando un hombre consumía demasiado plomo, ya sea de pintura u otras fuentes, le hacía secretar una sustancia química que volvía locas a las mujeres y las hacía comenzar a matar personas. Después del brote, se supone que el incidente fue encubierto por el gobierno. Un niño salvaje es un niño que ha sido aislado del contacto humano desde una edad muy temprana. Quizás el caso más famoso fue Victor de Aveyron, quien fue encontrado viviendo en el bosque en Aveyron, Francia, a la edad estimada de 9 años. No se sabe cómo terminó allí, aunque claramente pasó la mayoría de su vida en aislamiento. Fue capturado varias veces y acogido por diferentes personas, aunque se escapó de vuelta al bosque unas 8 veces distintas, hasta enero de 1800, cuando emergió por su cuenta. Informes indican que caminaba a 4 patas y se creía en un principio que era sordo y mudo. Los intentos por educarlo no fueron muy exitosos. Aunque demostró cierto nivel de comprensión en el aprendizaje del lenguaje y la lectura, solo aprendió a deletrear 2 frases. Murió en 1828 a los 40 años aproximadamente. Aunque algunos que estudiaron su caso en ese momento se preguntaban si siempre había vivido una vida salvaje en el bosque, un análisis más reciente destaca que no es plausible que un niño pudiera sobrevivir sin el cuidado de otros humanos hasta al menos la edad de 5 o 6 años, y es probablemente más probable que sus padres lo abandonaran después de haberlo descuidado y maltratado durante varios años. El 15 de septiembre de 2010, se encontró el cuerpo de Greg Flanagan, de 55 años, en el Hotel Elegante en Beaumont, Texas, después de que no se registró a tiempo ese día. Inicialmente parecía que había muerto de causas naturales, considerando que no había señales de entrada forzada ni nada más en la escena que pudiera sugerir que alguien más estuvo involucrado. La autopsia determinó que su causa de muerte fue un ataque al corazón. Sin embargo, ciertamente no parecía haber sido como resultado de causas naturales. Greg tenía graves daños internos, con costillas rotas, laceraciones en el hígado y escroto, y un agujero en el corazón que el médico forense creía que había sido causado por un trauma contundente, por lo que la muerte fue considerada un homicidio. Antes de revelar lo que sucedió aquí, recomendaré leer el artículo de Vanity Fair titulado "El cuerpo en la habitación 348" si quieres conocer la historia completa, y siéntete libre de saltar a la siguiente entrada en este iceberg para evitar spoilers. Al final, Greg había recibido un disparo, pero no fue un homicidio intencional.
Cuando los investigadores interrogaron a Tim Steinmetz, un electricista que se había alojado en la habitación junto a Greg, finalmente admitió que su compañero de trabajo, Lance Muller, quien también estaba en la habitación esa noche, había estado jugando con su pistola mientras estaba borracho y se había disparado accidentalmente. La bala atravesó la pared entre las habitaciones y golpeó a Greg. Lance no notó que le disparó a alguien. Cuando la policía revisó la habitación, el agujero de bala estaba oculto detrás de la puerta. Fue sentenciado a 10 años de prisión. Itai Itai, traducido del japonés, es me duele, me duele. La enfermedad Itai Itai fue el nombre dado a un envenenamiento masivo por cadmio por los locales que comenzaron a experimentar síntomas alrededor de 1912. Ocurrió debido a la minería en la prefectura de Toyama, que aumentó cuando la guerra ruso-japonesa y la Primera Guerra Mundial intensificaron la demanda de materias primas. Como resultado, entre 1910 y 1945 se liberó cadmio en cantidades mucho mayores que antes. La intoxicación por cadmio provocó dolor intenso en articulaciones y huesos, osteomalacia e insuficiencia renal. En 1968, 29 personas, 9 con la enfermedad y los otros 20 miembros de la familia, demandaron a la compañía Mitsui Mining and Smelting, y 3 años después la compañía fue declarada culpable. Acordaron pagar las facturas médicas de los envenenados y las reparaciones. Un tulpa es un ser materializado o una forma de pensamiento creada a través de la práctica espiritual y un enfoque mental intenso. El concepto se originó en el budismo tibetano y podrías comparar de alguna manera un tulpa con un amigo imaginario, aunque los practicantes los ven como seres reales que desarrollan sus propias identidades y personalidades separadas de sus creadores. Ayrton Senna fue un piloto brasileño de Fórmula 1 que murió en mayo de 1994 cuando su coche chocó contra una barrera de concreto mientras competía en el Gran Premio de San Marino. Se determinó que el accidente ocurrió por la rotura de la columna de dirección mientras Ayrton doblaba la esquina. La gran mayoría de las personas creyeron esta explicación y nunca dudaron de que fue un trágico accidente. Sin embargo, alguien publicó en línea en 2008 sugiriendo que fue asesinado por un francotirador. Esta teoría se basa en que la grabación del incidente se corta justo antes de que el coche golpee la pared y supuestamente hay un agujero de bala en la visera de su casco, pero apenas hay otros daños. Esta persona también afirmó que la columna de dirección solo estaba agrietada en un 20% y eso no sería suficiente para comprometer la dirección. Luego vinculan el supuesto asesinato con los Illuminati y honestamente todo suena muy improbable. Parece ser una teoría bastante oscura y no pude encontrar mucha información en línea, pero se discutió en una publicación de foro en f1technical.net titulada Ayrton Senna asesinado, así que puedes revisar eso si quieres más detalles. El código de la desesperación se originó en 4chan y es una serie de números que supuestamente hace que una persona descienda lentamente a la locura después de estar expuesta a él. Obviamente no es real, me expuse al código por primera vez hace años y puedo confirmar que no me he vuelto loca, todavía. No sé si fue compartido por primera vez por alguien que realmente lo creía o si siempre fue una broma. La obesidad de inicio rápido con disfunción hipotalámica, hipoventilación y disfunción autonómica o obesidad de inicio rápido con disfunción hipotalámica, hipoventilación y disfunción autonómica para abreviar, es una condición rara que generalmente comienza entre la edad de 1 a 11 años. Se han reportado menos de 200 casos en todo el mundo y no se sabe mucho al respecto, incluyendo qué lo causa, aunque se ha sugerido que hay una causa genética. El nombre extrañamente largo en sí mismo incluye algunos de los síntomas de esta condición, y además, los pacientes también pueden experimentar temblores neuroendocrinos y problemas de comportamiento. La hipoventilación es quizás el síntoma más peligroso, ya que puede causar un paro cardiorrespiratorio si no se trata lo suficientemente rápido. Se cree que al menos el 50% de los pacientes con obesidad de inicio rápido, con disfunción hipotalámica, hipoventilación y disfunción autonómica han muerto debido a esto.
Oikiosis se refiere al proceso filosófico estoico de reconocer algo como perteneciente a uno mismo y finalmente expandir este reconocimiento a un sentido más amplio de pertenencia a la humanidad. El proceso comienza con la autopreservación y progresa hacia la preocupación por los demás y el desarrollo de un sentido de responsabilidad por tu comunidad en su conjunto. Es un proceso natural para los humanos en general, quienes como bebés solo se preocupan por sus propias necesidades antes de desarrollar preocupación y lealtad por su familia y eventualmente algún nivel de preocupación por el bienestar de todos. Sin embargo, los estoicos creen que practicar la oikiosis conducirá a una vida más plena y a un mundo mejor para todos. El virus 23 es similar al código de la desesperación, en que cuando escuchas las palabras, comienza a infiltrarse en tu mente. Es como un virus de la mente que te hace perder progresivamente la cordura sin que realmente te des cuenta de ello. Antecede al código de la desesperación por muchos años y se cree que fue la inspiración para el código de la desesperación. Según una descripción, cita, por favor, abandona toda esperanza de cura o escape. No tienes ningún pensamiento que no sea ya tuyo. Cuando hayas terminado de leer las 19 palabras restantes, este proceso de infección irreversible se completará y te irás creyendo que en gran medida no te afectó este proceso. Golf Rumors es una teoría de conspiración que parece haberse originado en 4chan, aunque algunos dicen que fue una entrada troll que apareció en un iceberg de teoría de conspiración para el cual AnonSonX hizo una historia de fondo. Según un comentario, cita, en el torneo Asociación de Golfistas Profesionales 2009, un periodista de Político aparentemente asistió a una fiesta posterior y descubrió mierda oculta sucediendo en el sótano. No solo aspirantes a satanistas live-action roleplay, sino también cosas realmente enfermas. Publicó una historia al respecto que fue retirada de inmediato, presuntamente tras amenazas de los poderes fácticos. Había más charla de la que se sentían cómodos en los foros de golf en línea, que ahora están eliminados, y unos días después del escándalo de Tiger Woods, fue publicado por National Enquirer. Tiger Woods arruinó su imagen para enterrar esta historia. Había más información sobre esto en algún sitio Onion, pero no logró encontrarlo. Los rastros en la web superficial han sido eliminados, pero hilos como este sugieren que el asunto es más profundo de lo que se cree. El trabajo respiratorio politrópico es un método para inducir un estado alterado de conciencia a través de una respiración rápida y controlada. El objetivo es acceder a las partes ocultas de la psique para facilitar la curación de traumas pasados e incrementar el desarrollo espiritual. Esta entrada, los pabellones psiquiátricos como prisiones, se refiere a individuos que han sido considerados incapaces de enfrentar un juicio después de haber cometido un delito y en su lugar son retenidos en pabellones psiquiátricos durante un largo periodo de tiempo, posiblemente de por vida. Un ejemplo es Arion Cortage, un joven de 18 años que pertenecía a una banda de cibercriminales. Ya estaba en libertad bajo fianza por hackear Nvidia y British Telecom, y EE cuando hackeó Rockstar y filtró varios clips del próximo juego de Grand Theft Auto. Los médicos decidieron que no estaba apto para ser juzgado debido a su severo autismo, por lo que se le dijo al jurado que determinara si cometió o no los actos alegados, no si lo hizo con intención criminal. Fue encontrado culpable y condenado a una orden de hospitalización indefinida, lo que significa que pasará el resto de su vida en un hospital seguro, a menos que los médicos decidan que ya no es un peligro. En los 90 había una cadena de correo que afirmaba que leer o escuchar las palabras Solar Plexus Clown Gliders te hacía susceptible a la infección por estas entidades parasitarias. Se suponía que la enfermedad era comparable a los síntomas de abstinencia de metanfetaminas, incluyendo alucinaciones y psicosis. En prácticas ocultas, un hipersigilo es un símbolo elaborado que posee poderes mágicos, como una pintura, una canción o un poema. Se crea para simbolizar una intención o algo que quieres manifestar en tu vida, y crearlo a tu imagen hace que sea más probable que ocurra en la vida real. Por ejemplo, si quisieras ser rico, podrías pintar una foto de ti mismo con mucho dinero y esto te ayudará a manifestarlo.
El efecto también se intensifica cuando otras personas lo ven y por lo tanto también le dan su energía. (973 EHTNAMUH). 973 es un extraño sitio web críptico que inicialmente parece galimatías, pero presenta varios rompecabezas y ecuaciones matemáticas diferentes. También está lleno de simbolismo religioso y tiene páginas enteras dedicadas a pasajes de la Biblia. Fue creado a principios de los 2000 y hasta el día de hoy algunas personas todavía están tratando de descifrar qué significa todo y por qué. La demonología es el estudio de los demonios en la mitología y religión. Hay personas que afirman haber invocado demonios mediante rituales que involucran encantamientos, hechizos, sigilos y sacrificios, y una vez que el demonio ha aparecido, uno puede hacer un trato donde el invocador le ofrece algo a cambio de los servicios o conocimientos de su demonio. Algunos incluso adoran a demonios específicos en función de sus habilidades. En junio de 2014, un anón de Furchan publicó en el X-Board sobre su amigo que recientemente había enviado su computadora a reparar porque pensaba que había descargado un virus. Seguía encontrando imágenes y documentos en su carpeta de descargas que nunca descargó conscientemente. Alrededor de este tiempo, comenzaron a suceder cosas extrañas, como problemas con las luces y la televisión que se encendía y apagaba por sí sola. Así que Original Poster estaba preguntando a Furchan si es posible que una entidad paranormal interfiera con la computadora o si la computadora podría ser la fuente original de lo que está sucediendo en la casa. En los comentarios, Original Poster comenzó a publicar algunas de las fotos que habían aparecido en la computadora de su amigo. Las primeras inicialmente solo parecían patrones aleatorios en negro y rojo, hasta que un anón sugirió juntarlas y resulta que forman una cara que puedes ver en pantalla ahora. Otra imagen publicada por Original Poster parecía una parte de un código de barras código de respuesta rápida, pero no se podía escanear. Otro usuario de alguna manera descubrió que era código binario, y cuando se convirtió en palabras decía, «Soy Dios». Mary Ann McLean y Robert D. Grimstone, ambos de Inglaterra, se conocieron por primera vez a principios de los años 1960, cuando eran miembros de la Iglesia de la Cienciología. No pasó mucho tiempo antes de que los expulsaran de la iglesia y ambos se casaron en 1963. Poco después comenzaron el análisis de compulsiones, un grupo escindido de la cienciología que seguía los principios básicos de la cienciología, pero también incluía algunos elementos nuevos. Esto no duró mucho tiempo, pero se convirtió en la Iglesia del Proceso que fundaron en Londres en 1966. En un par de meses, la iglesia había ganado un pequeño grupo de seguidores y pronto 25 miembros se mudaron a una comuna en Mayfair. Más tarde ese año, todos se mudaron a México, pero después de que un huracán destruyó su asentamiento, la mayoría volvió a Londres. Mary y Robert pasaron los siguientes años viajando por el mundo y abriendo nuevas sucursales, principalmente en ciudades de Estados Unidos, Alemania e Italia. A principios de los 70, se estimaba que la Iglesia del Proceso tenía unos pocos cientos de miembros activos. Sin embargo, la reputación de la Iglesia se vio dañada por la sugerencia de una conexión con Charles Manson por parte de los fiscales que estaban investigando los asesinatos de la familia Manson. Nunca se ha demostrado ninguna conexión entre la Iglesia y la familia Manson, pero las acusaciones parecen haber señalado el comienzo del fin para la Iglesia. Mary y Robert finalmente se divorciaron, y cuando no pudieron ponerse de acuerdo sobre la dirección de la Iglesia del Proceso, se separaron en dos grupos, por lo que la mayoría de los miembros eligieron quedarse con Mary. Su iglesia cambió de nombres y creencias varias veces a lo largo de los años antes de que finalmente estableciera un centro de rescate de animales que después de unos años eliminó todas las referencias a la religión de sus estatutos. Falleció en 2005. Robert dejó su iglesia en 1979 y posteriormente se dedicó profesionalmente a los negocios. El trabajo en prisión consiste en emplear a los prisioneros para realizar diversos tipos de labores, ya sea para el gobierno o para industrias privadas, en áreas como la fabricación de bienes y el mantenimiento.
En los Estados Unidos, la esclavitud es ilegal, excepto como castigo para un criminal condenado, y se permite el trabajo en prisión en la mayoría de los estados, generando una salida económica significativa. Los prisioneros ganan entre 12 y 40 centavos por hora. Los defensores creen que el trabajo en prisión permite a los reclusos aprender habilidades que pueden mejorar sus posibilidades de empleo al ser liberados. Sin embargo, la práctica es controvertida, con algunos argumentando que es explotación y que la esclavitud sigue siendo esclavitud, haya cometido alguien un delito o no. También creen que prioriza las ganancias para las corporaciones sobre la rehabilitación. En la filosofía yógica, el síndrome de Kundalini se refiere a los síntomas que pueden surgir después de un despertar espiritual que involucra la activación de la energía dormida que supuestamente está atrapada en la base de la columna vertebral. El síndrome puede presentarse como psicosis y los síntomas incluyen alucinaciones, pensamientos y comportamientos desordenados y movimientos involuntarios persistentes. Love Has Won es un nuevo movimiento religioso basado en América que fue fundado por Amy Carlson en 2006 y liderado por ella hasta su muerte en 2021. Muchos, incluyendo ex miembros que abandonaron el grupo y revelaron cómo era, lo consideran un culto. Los miembros se referían a Amy como Madre Dios y creían que era un ser divino de 19.000 millones de años que había creado el universo y todo en él, aunque su cuerpo físico había muerto muchas veces y su alma había sido reencarnada cientos de veces como Jesús, Cleopatra, incluso Marilyn Monroe, entre otras figuras conocidas a lo largo de la historia. El grupo tenía algunas creencias bastante controvertidas, muchas de ellas centradas en teorías de conspiración desacreditadas, como que varios ataques terroristas fueron planeados y que el Holocausto fue un engaño. Amy vivía con un grupo de 12 a 20 miembros en un pequeño pueblo de Colorado y a menudo transmitían en línea para reclutar nuevos miembros y obtener donaciones. Varios exmiembros han hablado sobre el abuso que experimentaron mientras estaban en el grupo. En abril de 2021, el cadáver momificado de Amy fue descubierto semanas después de que ella había muerto en un santuario improvisado. La autopsia reveló que el abuso de alcohol, la anorexia y la ingestión crónica de plata coloidal contribuyeron todos a su muerte. Mudflood es una teoría de conspiración sobre la existencia de Tartaria, un imperio avanzado que aparentemente abarcaba la mayor parte de Asia y Rusia hasta hace unos 100 años, cuando fue destruido por una colosal inundación de lodo y encubierto por las naciones que aún existen hoy. Según la teoría, Tartaria tenía tecnología mucho más avanzada que la que tenemos hoy, con transporte revolucionario y energía libre. Tartaria es en realidad un nombre histórico para Asia Central y Siberia, aunque la teoría del diluvio de lodo ignora los relatos bien documentados de la región y añade muchos detalles misteriosos fabricados. Ha sido desacreditado como una fantasía extremista. El basilisco de Rocco es un experimento mental que teoriza que cualquier entidad de inteligencia artificial futura puede querer castigar a cualquiera que supiera o predijera su existencia, pero no contribuyó directamente a su desarrollo o avance. Supongo que esta entrada, el basilisco de Rocco, es el código de la desesperación. Sugiere que el experimento mental es otro ejemplo de un código de desesperación, porque después de escucharlo, realmente no tienes ninguna excusa para no contribuir a la inteligencia artificial si el escenario propuesto realmente ocurre en el futuro y por lo tanto puedes ser castigado. No pude encontrar ninguna información en línea sobre el escenario de Kaliki, al menos no relevante a lo que parece referirse la entrada. Sin embargo, el usuario de Reddit que creó este iceberg declaró lo siguiente en un comentario. Anti-Kaliki es básicamente un escenario de Kaliki invertido. Un escenario Kaliki es básicamente cuando una población llega a un punto de desesperación donde no pueden soportarlo, lo que usualmente causa que la sociedad se derrumbe en alrededor de un mes. Anti-Kaleki es lo opuesto. Love Shack. Sistema operativo es un sistema operativo desarrollado por un hombre llamado Sean Cook, quien afirmó que contiene la gran verdad del universo dentro del código. El nombre fue cambiado más tarde a Lovebook Socorro.
Parece que mucho del contenido de Sean ha sido eliminado a lo largo de los años, pero lo que queda es suficiente para mostrar que probablemente estaba sufriendo algún tipo de enfermedad mental, a menos que todo esto fuera solo una broma elaborada. Publicó un archivo formato de documento portátil de 186 páginas que está lleno de divagaciones incoherentes, así que personalmente me inclino hacia la teoría de la enfermedad mental. Existe un subreddit dedicado a él, Lovebug SOS, aunque ha estado inactivo durante 3 años ahora, y no parece que Sean haya estado activo en línea durante ese tiempo tampoco. Iluminación Roja es el título de un libro escrito por Graham Jones y publicado en mayo de 2023. Aquí hay un extracto de la descripción. ¿Por qué necesitamos una espiritualidad materialista para la izquierda secular y cómo construir una? La izquierda comúnmente rechaza la religión y la espiritualidad como fuerzas contrarrevolucionarias, citando el famoso dictamen de Marx de que la religión es el opio del pueblo. Sin embargo, formas de espiritualidad han motivado luchas a lo largo de la historia, desde levantamientos campesinos medievales y revueltas de esclavos coloniales, hasta la teología de la liberación sudamericana y el movimiento de derechos civiles de los Estados Unidos. En un mundo donde la religión crece y los movimientos políticos están llenos de conflictos y fracasos, ¿qué puede aprender la izquierda de la religión? Iluminación Roja argumenta no solo por una comprensión más profunda de los asuntos religiosos, sino que pide a la izquierda secular desarrollar sus propias perspectivas espirituales. Propone una espiritualidad materialista construida a partir de recursos socialistas y científicos, encontrando puntos de contacto con la historia global de la filosofía y la religión. El concepto de cristales de tiempo podría ser un poco difícil de entender. La mejor analogía que he encontrado es entre los cristales de tiempo y los relojes. Entonces, un reloj hace tic-tac en patrones repetitivos, pero si le quitas la batería, deja de hacer tic-tac porque ya no recibe energía y por lo tanto está en su estado de reposo. Prácticamente, cualquier objeto que puedas imaginar estará inmóvil en su estado de energía más bajo. No obstante, los cristales de tiempo siguen moviéndose en sus estados de energía más bajos, en un patrón repetitivo a intervalos precisos. Entonces, si un reloj fuera un cristal de tiempo, podrías quitarle la batería y aún así seguiría haciendo tic-tac, a pesar de que no tiene ninguna fuente de energía. Si entiendo correctamente, se han encontrado cristales de tiempo existentes, pero nadie ha creado realmente un verdadero cristal de tiempo que no implique alguna entrada de energía. Han creado unos que siguen moviéndose mucho más tiempo del que esperarías para la energía añadida, 40 segundos a partir de un débil pulso láser. Trastorno de estrés postraumático Radio es una antología de manga de terror que se publicó inicialmente en 2010. Se centra en una antigua leyenda de un ser conocido como Ogushi, el dios del cabello y las personas que lo adoran. Después de lanzar 6 volúmenes en la serie, el creador, Masaki Nakayama, detuvo repentinamente la publicación en 2018 para preservar su propia cordura después de una serie de sucesos preocupantes. Cuando alquiló un nuevo espacio de trabajo para él y su equipo, pronto notaron un santuario roto cercano, lo cual es una señal ominosa en la cultura japonesa. Luego comenzaron a experimentar actividad paranormal, desde luces que se encendían y apagaban hasta ruidos de rasguños sobre ellos. Reportaron haber visto sombras moviéndose por el edificio. Con el tiempo, la salud de Masaki empezó a deteriorarse. Fue diagnosticado con una rara condición que causaba un sangrado severo que provocaba la formación de ampollas de sangre gelatinosa negra en sus labios, lengua y encías. Curiosamente, uno de los personajes en la radio Trastorno de estrés postraumático vomita sangre que genera demonios. En 2018, poco antes de que renunciara, la mitad de su rostro se hinchó dramáticamente y su temperatura corporal bajó significativamente. Parece que esto fue la gota que derramó el vaso y no ha lanzado ningún volumen nuevo desde entonces. La encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas es una enfermedad priónica neurodegenerativa incurable y mortal del ganado.
El inicio generalmente es de 4 a 5 años después de la exposición y los síntomas incluyen comportamiento anormal, dificultades para caminar, pérdida de peso, progresando eventualmente a la incapacidad para moverse y la muerte dentro de semanas a meses desde el inicio de los síntomas. Si los humanos consumen carne de res infectada con encefalopatía espongiforme bovina, esto puede resultar en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob variante o SGO, que tiene síntomas similares, así como demencia, problemas psiquiátricos y alucinaciones. La infección también puede ocurrir a través de transfusiones de sangre y equipo quirúrgico contaminado. Hasta el año 2018, se habían reportado globalmente 231 casos de SGO, de los cuales 178 fueron en el Reino Unido. Los humanos generalmente sobreviven solo 13 meses tras el comienzo de los síntomas, y como imaginarás, no es una manera placentera de morir. La parte más aterradora es que, al igual que con la encefalopatía espongiforme bovina, el inicio de los síntomas generalmente no ocurre hasta años después de la exposición, por lo que no tendrías idea de que estabas infectado hasta que de repente comienzas a experimentar síntomas y nada se puede hacer para salvarte. El último caso conocido de encefalopatía espongiforme variante de Creutzfeldt-Jakob en el Reino Unido se informó en 2016 con un inicio clínico en 2014 y un caso más reciente se informó en Francia en 2019 con inicio en 2017. El caso más reciente de encefalopatía espongiforme bovina, sin embargo, fue hace menos de un año, en mayo de 2024, en una granja en Escocia. Hagamos que la maestra tenga un aborto espontáneo es el nombre de un thriller japonés lanzado en 2011. Como sugiere el título, la trama se centra en un grupo de 5 chicas en la escuela secundaria, lideradas por una psicópata, que deciden hacer que su maestra tenga un aborto espontáneo después de enterarse de que está embarazada. La película dura solo 62 minutos y tiene una calificación de 5.4 sobre 10 en Internet Movie Database. Robert Pickton, también conocido como el asesino granjero de cerdos, fue un asesino en serie canadiense que confesó haber asesinado a 49 personas, aunque solo fue condenado por 6 casos de asesinato en segundo grado. Heredó una granja a principios de los 1990 y solía tener fiestas salvajes allí con hasta 2.000 invitados. Uno de sus empleados encontró varios bolsos pertenecientes a mujeres desaparecidas en la propiedad de Robert y los reportó a la policía. Las 3 búsquedas en la granja no encontraron evidencia de nada sospechoso. En junio de 1999, la policía incluso recibió un aviso de que Robert tenía un congelador lleno de carne humana en la granja, pero la policía lo ignoró y no se molestó en realizar otra búsqueda hasta el año 2002 después de informes de armas de fuego ilegales. Robert y su hermano fueron arrestados y la policía registró nuevamente la granja por las mujeres desaparecidas. En esta ocasión, se hallaron diversos objetos personales de las mujeres. Finalmente, Robert fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. En 2004, el gobierno reveló que Robert podría haber vendido carne humana molida mezclada con cerdo al público. También se sugirió que podría haber alimentado a sus cerdos con los cuerpos de las víctimas. Murió en prisión en mayo de 2024 a la edad de 74 años después de ser atacado por otro recluso. Según varios testimonios a lo largo de los años, existe una práctica en prisión conocida como Codificación 5, donde el personal apaciguará o recompensará a los reclusos masculinos por su buen comportamiento, colocando a una mujer transgénero en una celda con ellos para que puedan abusar de ella. Supuestamente, esta es una forma de mantener el control social y de reducir la tasa de violencia. Un estudio en California en 2021 supuestamente encontró que el 69% de las mujeres trans en prisión informaron haber sido obligadas a realizar actos inapropiados contra su voluntad y, si se negaban, serían colocadas en confinamiento solitario o amenazadas con cargos criminales de asalto. El proyecto Kendler fue un experimento iniciado en la década de 1970 en Berlín por el profesor de psicología Helmut Kendler, en el cual se enviaba a niños sin hogar a vivir con hombres con archivos P. Esto no fue un accidente. Estos hombres eran conocidos pederastas, y Helmut creía que serían especialmente amorosos como padres adoptivos.
Creía que el contacto inapropiado entre adultos y niños era inofensivo e incluso beneficioso. El síndrome de muerte súbita arrítmica o síndrome de muerte súbita arrítmica es una muerte inesperada repentina de un adulto o adolescente causada por un paro cardíaco. Normalmente no se sabe qué causa el paro cardíaco, pero generalmente ocurre cuando la persona está descansando o durmiendo. Aproximadamente el 19% de las personas que murieron de síndrome de muerte súbita arrítmica no se sabía que habían experimentado ningún síntoma en absoluto en el tiempo previo a sus muertes. Un grupo de personas particularmente afectadas por síndrome de muerte súbita arrítmica son los schmonglausianos. Un brote ocurrió en los años 1970 y 80 y algunas personas Hmong creen que fue causado por interrupciones en sus rituales religiosos debido a la guerra civil laosiana. Creen que cuando no adoran correctamente, los espíritus de los antepasados no los protegen, dejándolos vulnerables a los ataques de espíritus malignos mientras duermen, conocidos como ataques nocturnos de espíritus opresores. Estos ataques son un tipo de parálisis del sueño, y ya sea plausible o no que realmente sean causados por espíritus malignos, se ha sugerido que esta creencia puede resultar en síndrome de muerte súbita arrítmica. La teoría de la lista negra de ascensión sostiene que algunas personas poderosas tienen conocimiento de cómo ascender al siguiente plano de existencia, pero están bloqueando a la mayoría de las personas para hacerlo, y como resultado, las personas se reencarnan una y otra vez a menos que puedan salir de la lista negra. Esta idea a veces se vincula con teorías de conspiración sobre sociedades secretas, con algunos creyendo que estas sociedades fueron creadas para mantener a la mayoría de la población en la lista negra. La teoría del banco de almas sostiene que todas las almas ya han sido creadas y cuando un humano es concebido, una de estas almas es transportada a ellos. Cuando una persona muere, su alma regresa al banco de almas. Algunos creen que el mundo terminará si no quedan más almas en el banco. La única forma en que eso podría suceder es a través de una sobrepoblación significativa, considerando que el alma no muere con el cuerpo físico. También hay una parte de esta teoría que sugiere que ciertas personas han decidido asesinar a gente para que sus almas regresen al banco y evitar que se quede sin almas. Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios y saber qué otros icebergs te interesaría que tratara más adelante. Si disfrutaste el video, por favor considera darle me gusta y suscribirte. Agradezco enormemente a los miembros de mi Ko-fi y del canal cuyos nombres aparecen en pantalla, valoro mucho su apoyo. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.